Encontró a 5 niñas llorando solas. Y el ranchero dijo: «Yo las criaré». El ranchero había salido antes del amanecer para revisar una cerca que el viento de la noche anterior había derribado. Y mientras avanzaba por el sendero estrecho entre los pinos, escuchó un sonido que no pertenecía al bosque. Un sollozo entrecortado, pequeño, casi invisible, pero lo bastante agudo para detenerlo en seco. Siguió el ruido con cautela, creyendo al principio que tal vez se trataba de un animal herido. Pero al llegar a un claro, vio una imagen que lo dejó inmóvil. 5 niñas, ninguna mayor de 10 años, sentadas en círculo alrededor de una manta sucia, llorando en silencios entrecortados que parecían no tener comienzo ni fin. Estaban descalzas, con las mejillas sucias de tierra y lágrimas, abrazadas entre ellas como si temieran desaparecer si soltaban la mano de la otra. Una de ellas tenía el vestido rasgado, otra apretaba contra su pecho una muñeca sin cabeza, y las más pequeñas temblaban, aunque el aire no era frío. Él no dijo nada al principio, temiendo que cualquier palabra pudiera hacerlas huir como venados asustados. Pero cuando dio un paso adelante, la mayor levantó la mirada con ojos rojos e hinchados que no pedían ayuda, sino permiso para seguir existiendo. El ranchero se quitó el sombrero lentamente, como si entrara en un lugar sagrado, y se arrodilló a una distancia prudente, dejando que fueran ellas quienes decidieran si querían acercarse. Preguntó con suavidad dónde estaban sus padres, pero ninguna respondió. Solo la más pequeña señaló hacia un camino que se perdía entre los árboles, como si los adultos hubieran desaparecido por esa misma línea. Él comprendió entonces que no podía dejarlas allí, no en un territorio donde los coyotes rondaban, y donde la soledad podía ser más cruel que cualquier animal. Se levantó despacio y dijo, sin levantar la voz, que podían ir con él si querían, que su rancho tenía un techo, agua y pan. La niña mayor lo miró con desconfianza, pero cuando una de las pequeñas empezó a llorar más fuerte, ella tomó la decisión que ninguna adulta había tomado por ellas. Asintió ligeramente. El ranchero extendió la mano, no para tocarlas, sino para mostrarles el camino, y fue suficiente para que las 5 se pusieran de pie, aún temblando, pero unidas. Mientras regresaban por el sendero, él caminó delante, escuchando sus pasos torpes detrás de los suyos, y sintió un peso nuevo en el pecho, no de carga, sino de responsabilidad profunda. No sabía quiénes eran ni qué les había pasado, pero sí sabía una cosa: ningún niño debería llorar solo en un bosque, y él no iba a permitir que siguiera ocurriendo. El camino de regreso al rancho se volvió más lento de lo previsto, porque las niñas avanzaban en pequeños pasos inseguros, como si cada sonido del bosque pudiera arrancarlas nuevamente del poco valor que les quedaba. El ranchero redujo su paso sin decir nada, ajustándose a su ritmo torpe, y cada tanto giraba apenas la cabeza para asegurarse de que ninguna se quedaba atrás, aunque se cuidaba bien de no mirar directamente a los ojos para no asustarlas. Cuando llegaron al portón, las niñas se detuvieron todas al mismo tiempo, como si el simple hecho de cruzar a un espacio desconocido fuera demasiado para sus cuerpos cansados, y él entendió que necesitaban una señal de que ese lugar no era una trampa más. Así que se quitó los guantes, abrió la puerta de par en par y dio un paso atrás, dejando el camino libre para que fueran ellas quienes decidieran entrar. La mayor dio 2 pasos, luego se detuvo y miró al resto. Las pequeñas, temblando, se aferraron a su vestido, y juntas cruzaron finalmente el umbral con un silencio que dolía más que un grito. Dentro, las recibió el olor a pan viejo y leña húmeda, y aunque la casa era pequeña y austera, tenía algo que no habían sentido en mucho tiempo: quietud. El ranchero dejó una jarra de agua fresca sobre la mesa, luego colocó 5 tazones, 1 por cada niña, y dio un paso atrás para que entendieran que podían comer sin permiso. Al principio ninguna se movió, solo se miraban entre ellas, esperando quizá que apareciera una voz adulta para reprenderlas o para decirles que no eran bienvenidas.
Pero cuando la más pequeña dio un paso hacia la mesa, las demás la siguieron, movidas por esa valentía mínima que nace del hambre más profunda. Comieron despacio, como si temieran que el alimento desapareciera de repente, y el ranchero se quedó de pie junto a la puerta, vigilando que nadie las interrumpiera, como si proteger su silencio fuera la primera tarea que se imponía como guardián. Afuera, algunos vecinos ya habían notado la presencia de las niñas y se acercaban con miradas curiosas, exactamente el tipo de ojos que desgarran en lugar de entender. Él salió, cerró la puerta con suavidad detrás de sí y les dijo que no había nada que ver, que eran solo niñas que necesitaban descanso, pero los murmullos se esparcieron igual. Preguntas, sospechas, chismes a medio formar. Cuando volvió a entrar, las encontró a todas de pie, juntas otra vez, como si temieran que él también fuera a desaparecer. Él solo murmuró que estarían bien allí, y aunque no lo creyeron del todo, por primera vez en mucho tiempo dejaron de llorar. La mañana siguiente, trajo una luz pálida que entró por las rendijas de la ventana, y despertó a las 5 niñas apiñadas en el rincón, donde, por decisión propia, habían dormido juntas como si separarse significara perderse para siempre. El ranchero ya estaba afuera cortando leña cuando una de ellas, la segunda más pequeña, se asomó con los ojos hinchados de sueño y miedo, observándolo en silencio como si quisiera medir si aquel hombre era igual que todos los demás que habían pasado por sus vidas. Él fingió no darse cuenta para no ponerla en alerta, pero cada golpe del hacha fue más lento, más calculado, dándole tiempo para que se acercara si quería. Después de unos minutos, las otras 4 niñas salieron detrás de ella, todas descalzas, abrazando sus propios brazos para protegerse del fresco de la mañana, y se quedaron alineadas frente al umbral, sin saber si tenían permiso para dar un solo paso más. El ranchero dejó el hacha a un lado, se secó las manos en el pantalón y caminó hacia la bomba de agua. Llenó un balde y lo colocó a unos metros de ellas, no demasiado cerca para intimidarlas, ni demasiado lejos para que lo sintieran inaccesible. Luego se retiró un poco, ofreciéndoles espacio, como si cada gesto estuviera diseñado para decirles, esto es suyo también. La mayor dudó unos segundos, pero finalmente empujó a las más pequeñas hacia el balde, y las 5 empezaron a lavarse la cara con movimientos torpes, como si desde hacía días no hubieran tocado agua limpia. Una de ellas, la más callada de todas, dejó caer sin querer una taza metálica que él había puesto junto al balde, y cuando el sonido seco rebotó en el aire, su cuerpo entero se encogió esperando un grito, pero él solo recogió la taza, la volvió a colocar donde estaba, y regresó a su tarea sin decir palabra, y ese simple acto, esa ausencia de castigo, hizo que la niña levantara la mirada por primera vez. Más tarde, cuando él llevó pan y leche tibia a la mesa, ninguna se atrevió a acercarse hasta que la tercera, una niña de ojos enormes y cabello enmarañado, caminó lentamente. Tomó el plato más pequeño y lo colocó frente al asiento del ranchero, como si quisiera agradecer sin saber cómo hacerlo. No dijo nada, pero él entendió, porque el gesto hablaba mejor que cualquier voz. Fue ese instante, ese pequeño acto silencioso, el que marcó el primer hilo de confianza entre ellos. Un hogar no nace de palabras, sino de gestos que los niños reconocen antes que cualquier adulto. Los rumores crecieron más rápido que las niñas podían adaptarse al rancho, y para cuando el sol del cuarto día cayó sobre el pueblo, ya todos hablaban del hombre que había traído a 5 pequeñas sin nombre y sin pasado, como si su existencia fuera un misterio peligroso en vez de una tragedia humana. Algunos decían que él debía entregarlas a la autoridad, otros murmuraban que ningún hombre soltero debía hacerse cargo de criaturas ajenas, y unos pocos insinuaban que tal vez las niñas traían problemas ocultos que nadie quería enfrentar. Cuando el ranchero bajó al pueblo para comprar harina, el ambiente cambió apenas cruzó la calle principal. La gente lo observaba con una mezcla de lástima y sospecha,
y una mujer se acercó con una sonrisa falsa para preguntar si realmente pensaba cargar con 5 niñas que no eran suyas, como si la compasión fuera una insensatez. Él no respondió, solo pagó por la harina y regresó, sabiendo que cualquier palabra alimentaría un fuego que no valía la pena encender. Cerca del rancho, encontró a las niñas sentadas en el porche, apretadas unas contra otras, como si hubieran esperado todo el día su regreso, y cuando lo vieron con la bolsa en la mano, la más pequeña se puso de pie, con un suspiro tan profundo, que parecía contener días de miedo acumulado. Él dejó la harina y se sentó en el escalón, no frente a ellas, sino a un costado, para no romper ese pequeño refugio que habían construido entre sí. Después, sacó un puñado de harina y la dejó caer entre sus dedos para mostrarles que era para pan, no para castigo, y las niñas observaron en silencio, con los ojos redondos como si nunca antes un adulto hubiera explicado algo sin gritar. Más tarde, cuando el rancho quedó envuelto en la luz suave del atardecer, un par de vecinos se acercaron hasta la cerca y comenzaron a comentar en voz alta que el rancho no era un orfanato, que un hombre no podía cuidar criaturas sin apellido, que seguramente él no sabía en qué lío se metía. El ranchero los escuchó sin moverse, hasta que una de las niñas, la segunda más pequeña, se escondió detrás de su abrigo, temblando como si aquellos murmullos fueran flechas. Entonces, él se levantó, caminó hacia la cerca y dijo con una calma que cortó el aire que esas niñas no debían nada al pueblo, que nadie tenía derecho a cuestionar su presencia mientras él estuviera allí, y que un hogar no necesitaba permiso para existir. Los hombres callaron, no por respeto, sino porque no esperaban ser enfrentados por un hombre que no levantaba la voz. Pero las niñas, al verlo volver, respiraron un poco más hondo, como si su simple firmeza hubiera movido el mundo un centímetro a su favor. Esa noche, mientras el viento golpeaba suavemente las paredes del rancho, las 5 niñas se durmieron todas juntas sobre las mantas que él había extendido cerca del fuego. Y aunque al principio parecían descansar, una de ellas, la más pequeña, la que siempre llevaba la muñeca sin cabeza, comenzó a estremecerse con fiebre, respirando con dificultad, y el temblor de su cuerpecito despertó a las otras, que se incorporaron de inmediato como si volvieran a un mundo donde la enfermedad siempre era preludio de desastre. El ranchero, que escuchó el llanto ahogado desde la cocina, dejó el jarro que estaba lavando y se arrodilló junto a la niña, tocando apenas su frente con el dorso de la mano para confirmar lo que temía. Estaba ardiendo. Sin perder tiempo, encendió más leña. Calentó agua y buscó las hierbas que usaba para sí mismo en los inviernos más duros. Nunca había cuidado enfermos, y menos niños, pero se movía con una torpeza sincera que, paradójicamente, transmitía más seguridad que la habilidad de un experto. Las otras niñas lo observaban con ojos enormes, sin atreverse a preguntar si su hermana iba a morir, como si la muerte hubiera rondado sus vidas suficientes veces para regresar sin aviso. Él humedeció un paño y lo colocó con delicadeza sobre la frente de la pequeña. Luego la envolvió en una manta y la sostuvo sin apretarla, dejándola reposar contra su pecho para que el calor la ayudara a sudar la fiebre. Durante horas permaneció allí, sentado en el suelo, moviéndose solo para ajustar la leña o cambiar el paño, mientras las otras niñas, agotadas por el miedo, dormían a su alrededor como pétalos cerrados alrededor de un tallo que apenas resistía. Cuando la fiebre bajó un poco y la niña respiró con más suavidad, él exhaló como si hasta entonces no hubiera permitido que su propio cuerpo reconociera el cansancio. Su camisa estaba empapada de sudor y humo, pero no la soltó hasta que el ritmo de su respiración se estabilizó. Al amanecer, la mayor despierta lo encontró sentado en la misma posición, con la niña aún en brazos y los ojos enrojecidos por la vigilia, y ese fue el momento exacto en que algo cambió en la C5. Una confianza silenciosa, profunda, de esas que no nacen del cariño sino de la supervivencia compartida. La niña abrió los ojos, miró al ranchero
y por primera vez desde que la encontró en el bosque, dejó escapar un susurro casi imperceptible. Gracias. Y aunque su voz era débil, tenía la fuerza de un juramento. La fiebre de la pequeña tardó 2 días en ceder por completo, y durante ese tiempo las otras 4 niñas se movieron por el rancho como pequeñas sombras silenciosas, observando cada gesto del ranchero mientras él atendía a su hermana con la paciencia tosca y honesta de un hombre que no sabe cuidar, pero que se niega a abandonar. Cuando por fin la pequeña pudo sentarse sola y sorber un poco de caldo, las demás la rodearon como si hubiera regresado de un lugar oscuro del que temían que no volviera. Y esa mañana, sin que él dijera una palabra, comenzaron a hacer algo que nunca antes habían hecho ahí: ayudar. No fue una decisión hablada ni un acuerdo explícito. Simplemente, la mayor tomó la escoba que él había dejado junto a la puerta y comenzó a barrer con movimientos lentos pero determinados, mientras la segunda más pequeña ordenaba los panes en la mesa, imitando la forma en que lo había visto hacerlo días antes. La niña del medio, la de ojos enormes, se acercó al balde de agua y trató de llenarlo, aunque le costara levantarlo más de unos centímetros. Y cuando el ranchero salió para alimentar a los caballos, encontró a la quinta niña, la de la fiebre reciente, sentada en el escalón del porche, esperándolo con la manta en las piernas, como si custodiar la entrada fuera su forma de participar en aquel hogar que apenas comenzaban a aceptar. Él no elogió ni corrigió nada. Simplemente se detuvo en el marco de la puerta y observó en silencio cómo cada una encontraba un pequeño lugar en el rancho, como si el caos de sus vidas estuviera por fin buscando orden en los ritmos tranquilos que él imponía sin darse cuenta. Cuando entró nuevamente a la casa, la mayor le mostró la mesa arreglada con timidez y un orgullo contenido, y él respondió con un leve asentimiento que, para ellas, valió más que cualquier palabra. Después, mientras preparaba un poco más de caldo, sintió pasos inseguros detrás de él. La niña que había estado enferma se acercó y, sin tocarlo, depositó sobre la mesa la muñeca decapitada que siempre cargaba consigo, dejándola frente a él como si ese pequeño objeto roto representara una confianza que no sabía expresar. Él la recogió con cuidado, la colocó en un estante limpio y regresó al fogón sin decir nada. Pero la niña sonrió por primera vez desde que la encontró en el bosque. Y en ese silencio lleno de gestos, el rancho dejó de ser solo un refugio. Comenzó a transformarse en un hogar que ellas mismas estaban aprendiendo a construir. El 7º día amaneció con un cielo tan claro que parecía ajeno a las desgracias que habían traído a las niñas hasta ese rancho. Pero la calma duró poco, porque cuando el ranchero bajó al pueblo por sal y harina, escuchó a 2 hombres hablando cerca de la tienda, mencionando a las niñas con un tono que le heló la sangre. Decían que no era normal encontrar a 5 criaturas solas en el bosque, que seguramente venían de una tragedia que alguien debía investigar, y uno insinuó que el rancho podía estar ocultando algo, al hacerse cargo de ellas sin preguntar demasiado. Él no intervino todavía, pero siguió escuchando desde la sombra del establo, y entonces la conversación tomó un giro más oscuro. Uno de los hombres aseguró que había visto un carro destrozado días antes en el cañón, con huellas de sangre en la madera, y que tal vez esas niñas habían escapado de un ataque, o peor, que eran las únicas sobrevivientes. El ranchero sintió un golpe en el pecho, no por la posibilidad del ataque, sino porque entendió que las niñas sabían la verdad desde el primer día, y no habían dicho nada porque el miedo tenía un lenguaje más grande que las palabras. Decidió no enfrentar a los hombres allí, para no convertir el rumor en espectáculo, y regresó al rancho con pasos más rápidos de lo habitual. Cuando llegó, encontró a las 5 jugando en silencio, como siempre, recogiendo piedras lisas y colocándolas en fila, un juego repetitivo que parecía calmarles el alma. Él se arrodilló frente a la mayor y le preguntó, con la voz más suave que había usado en su vida, si recordaba algo del viaje, del camino, de lo que las había dejado solas en el bosque. La niña lo miró largo rato,
con los ojos grandes cargados de un dolor que apenas sostenía. Y luego señaló hacia el sur, hacia el cañón, antes de llevarse una mano al pecho y cerrar los dedos como si atrapara algo invisible. Ese gesto, tan pequeño y tan devastador, fue suficiente para entender. Habían perdido a sus padres, quizá en ese ataque, quizá en un accidente, quizá en algo peor. Pero lo cierto era que habían visto lo suficiente para quedarse mudas. Él no insistió, no hizo más preguntas, solo colocó la mano sobre el suelo, cerca de la de ella, sin tocarla, y dijo que nadie volvería a llevárselas del rancho sin su permiso. La niña asintió, y las otras 4 imitaron el gesto sin saber exactamente por qué, pero él sí lo sabía. Acababa de jurarles un hogar, incluso sin decir la palabra. La noticia del carro destruido en el cañón no tardó en convertirse en motivo de intriga para el pueblo. Y al caer la tarde, 2 hombres acompañados por el juez local se presentaron en la entrada del rancho, alegando que necesitaban aclarar la situación de las 5 niñas, como si la tragedia que ellas cargaban fuera un trámite administrativo y no un dolor que apenas podían sostener. El ranchero los vio acercarse desde el establo y, antes de que tocaran la cerca, caminó hacia ellos con la calma tensa de quien sabe que está a punto de librar una batalla que no pidió, pero que está dispuesto a pelear. El juez habló primero, explicando que la ley exigía saber de dónde venían las niñas, si tenían familiares vivos, y que mientras tanto podían ser trasladadas al hogar municipal, un lugar que todos en el condado conocían por su frialdad y su trato impersonal. El ranchero negó con un movimiento lento, firme, diciendo que las niñas no volverían a ningún lugar donde se las tratara como números. Pero antes de que pudiera decir más, la puerta del rancho se abrió, y las 5 aparecieron juntas en el umbral, perfectamente alineadas, como si sus pequeños cuerpos entendieran instintivamente que eran el centro del asunto. La mayor bajó los escalones con pasos temblorosos pero decididos. Se detuvo junto al ranchero y, sin tocarlo, se colocó lo suficientemente cerca como para dejar claro que no quería ser separada de él. Las otras 4 hicieron lo mismo, formando una hilera silenciosa que dejó a los hombres sin palabras. Uno de ellos murmuró que las niñas necesitaban supervisión adecuada, que un hombre solo no podía hacerse cargo de tantas criaturas. Y entonces el ranchero, sin levantar la voz, respondió que durante 7 noches, él las había cuidado, alimentado, protegido, consolado, y que ninguno de los presentes había movido un dedo cuando ellas lloraban solas en el bosque. El juez abrió la boca para replicar, pero la niña del medio, la de ojos enormes, dio un paso adelante, tomó el borde del abrigo del ranchero con 2 dedos, y lo sostuvo con tanta fuerza que el gesto se volvió imposible de ignorar. Aquel acto, tan pequeño y tan claro, cambió el aire. Ya no era un hombre reclamando niñas ajenas, sino niñas reclamando el único lugar donde habían encontrado paz. El juez, desconcertado, miró los 5 rostros tensos y entendió que arrancarlas de allí sería destruirlas. Así que dijo que volvería otro día, cuando tuvieran más información. Pero todos sabían que ese día jamás llegaría, porque la decisión ya había sido tomada, y no la había tomado ningún adulto. El día siguiente amaneció con un silencio distinto, no el silencio frágil de los primeros días, ni el silencio tenso de la visita del juez, sino uno lleno de expectación, como si el rancho mismo contuviera el aliento esperando lo que vendría. Las niñas se movían con más soltura, ya no como sombras heridas, sino como pequeñas presencias que comenzaban a entender que ese lugar podía ser suyo. Y mientras barrían el porche o acomodaban piedras en hileras secretas, parecían estar construyendo, sin saberlo, la prueba viviente de que pertenecían allí. Al mediodía, el pueblo entero parecía haber decidido probar la firmeza de aquella nueva familia improvisada, porque varios vecinos comenzaron a congregarse cerca de la cerca, lanzando comentarios desdeñosos disfrazados de preocupación, que un hombre solo no podía criar a 5 niñas, que el rancho no era un hogar apropiado,
que la autoridad debía intervenir antes de que algo pasara. El ranchero salió al encuentro sin prisa, consciente de que cualquier reacción brusca sería usada en su contra, y se plantó frente a la cerca con los brazos relajados, esperando a que terminaran de hablar. Uno de los hombres, el más mezquino, insinuó que aquellas niñas pronto serían una carga imposible, que alguien tendría que hacerse responsable de verdad. Y otro agregó que el juez probablemente regresaría para llevárselas, ya que un hogar correcto no podía construirse solo con buenas intenciones. Las niñas, que estaban dentro jugando con ramitas y trozos de tela, escucharon el murmullo creciente y se acercaron al porche, primero con timidez, luego con la determinación silenciosa de quien ha sobrevivido demasiado como para dejar que otros decidan su destino. La mayor caminó hasta el borde del escalón, observó al grupo de hombres y luego al ranchero, y aunque sus manos temblaban, levantó la barbilla y pronunció las primeras palabras que él la había escuchado decir desde que la encontró. Nosotras nos quedamos. El aire se volvió piedra. Los hombres se quedaron inmóviles, desconcertados por la voz suave pero firme de una niña que ya había visto demasiada muerte como para temer a la vida. El ranchero giró apenas la cabeza, sin tocarla, pero su mirada decía más que cualquier gesto. Otro hombre intentó contradecirla, argumentando que los niños no podían elegir, pero entonces las otras 4 niñas bajaron del porche y se alinearon detrás de la mayor, cada una sosteniendo con fuerza un extremo de la manta que habían estado compartiendo. Era una declaración tan clara que ni la autoridad más rígida habría podido ignorarla. Y en ese momento, sin necesidad de levantar la voz, el ranchero dijo que ningún hombre ni juez tenía el derecho de separar a una familia que había nacido del dolor y se estaba sosteniendo con amor. Nadie respondió, porque todos entendieron que, les gustara o no, aquel rancho ya no pertenecía a un hombre solo, sino a 6 almas que habían decidido no soltarse nunca más. La noche llegó con una suavidad inesperada, como si el cielo quisiera envolver al rancho en un abrazo que llevaba años retrasado. Y mientras las niñas terminaban de cenar el pan tibio que él había preparado, algo en el ambiente se sintió distinto, más ligero, más cálido, casi como si la casa hubiera estado esperando exactamente este momento para respirar de verdad. Cuando el fuego chisporroteó dentro de la chimenea, iluminando las paredes con un resplandor dorado, las niñas se acomodaron juntas sobre la manta que habían defendido en silencio frente al pueblo, y él las observó desde la mesa, sin interrumpir, sin dirigir, simplemente permitiendo que aquella pequeña familia improvisada encontrara su propio ritmo. La mayor, que hasta unos días atrás apenas podía sostener la mirada, se acercó con pasos tímidos y dejó frente a él un cuenco vacío, no como tarea, sino como gesto. Él lo aceptó con un asentimiento leve, y ese intercambio silencioso selló una verdad que ninguno de los dos sabía cómo nombrar. Ella ya no era una visitante en ese rancho, sino parte esencial de él. Las otras niñas fueron apagando el cansancio de a poco, primero recostándose entre sí, luego cerrando los ojos mientras la más pequeña mantenía su muñeca sin cabeza sobre el pecho del ranchero, como si ese objeto roto solo pudiera descansar donde ella al fin se sentía a salvo. Él la acomodó sin despertarla, la cubrió con una manta y se quedó sentado en el suelo, apoyado contra la pared, con el corazón lleno de un peso extraño que no era carga, sino responsabilidad bendita. Afuera, el viento rozaba las ventanas con la delicadeza de quien no quiere perturbar el sueño de los que por fin encontraron hogar. Y cuando las 5 niñas quedaron profundamente dormidas, respirando al mismo tiempo como si compartieran un alma, él se permitió cerrar los ojos también, sabiendo que ya no era un hombre solo en una casa grande, sino un padre, sin título, sin papeles, sin ceremonia, de 5 pequeñas que lo habían elegido antes de que él pudiera elegirlas a ellas. Al amanecer, cuando el primer rayo de luz entró por la puerta entreabierta, las niñas despertaron y lo encontraron exactamente donde lo habían dejado, sentado, cansado, con la camisa arrugada, pero allí.
y en ese simple estar, más firme que cualquier palabra, entendieron que jamás volverían a llorar solas, porque el rancho ya no era un refugio temporal, era su hogar. Y él, sin pedirlo ni buscarlo, se había convertido en su familia. Un hogar no siempre se encuentra. A veces se construye con manos que se niegan a soltar a quienes lloran solos. Por favor, dale like, comparte y suscríbete para apoyar más historias en Lágrimas de Ayer. Si encontraras a 5 niñas llorando solas en el bosque, ¿te irías o te convertirías en el hogar que necesitaban?